Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Sara, ¿no? Sí. Quería preguntarle primero que todo por la cumbre iberoamericana. Usted... Será la pregunta más difícil. Sí. Usted quería que esta cumbre resultara útil. ¿Ha sido así? Sí, porque es emblemática. En Cádiz, a 200 años, una constitución espectacular para su tiempo, aunque también declaraba a la religión católica como la única verdadera y valedera perpetuidad, oficial a perpetuidad. Pero ha sido muy emblemática. Y también lo mejor de estas cumbres, lo más práctico, porque una cumbre de más de dos ya pierde eficiencia, son los encuentros bilaterales. Y, por ejemplo, pude hablar con el rey Juan Carlos, con el presidente Rajoy, además de con el presidente del BID y otras bilaterales. ¿Cómo ha visto al rey Juan Carlos? Cansado, lo vi cansado. De salud, claro. Salud, pues usted sabe que anda un poco rengo, pero lo vi cansado. En todo caso, sí creemos que deben espaciarse un poco en el tiempo esta clase de cumbres, ¿no? Porque sobre todo tiene un contenido emblemático. Con las nuevas tecnologías, si es firmar un documento, podemos mandarlo vía internet, hacer videoconferencias. Entonces hay que tratar de minimizar las presencias físicas, sobre todo en estas cumbres tan amplias donde se pierde eficacia. Pero son emblemáticas, sí sirven, no son señales, y las señales de los signos también viven o se guían los pueblos, no son elementos de comunicación. Pero ya se está trabajando. ¿Ah? ¿Se va con buena sensación de la cumbre? Sí, ya se está trabajando para espaciar estas cumbres en cada 2 o 3 años, ¿no? Hacerlo. No, sí, yo he quedado muy contento porque además no conocí Andalucía, es precioso. Conocí Sevilla, conocí Cádiz, por ejemplo en Sevilla nos invitó a la Universidad Pablo Olavide para dictar conferencias, nos reunimos con nuestros migrantes en Sevilla. En Cádiz visitamos la... Ha estado en varios sitios, ¿no? En Sevilla, en Murcia, en Valencia, hoy en Barcelona. Pero por ejemplo las bilaterales, ¿no? Fueron muy importantes, con el rey, con el presidente Rajoy, con el presidente del Banco Interamericano, con el vicepresidente argentino, con el presidente de Haití. Y Cádiz también es precioso. Ya volviendo, vamos con el tema de la inmigración ecuatoriana aquí en España. ¿Cómo valora la situación de miles de ciudadanos ecuatorianos están viviendo aquí al verse afectados por los desahucios, por la ley hipotecaria? Estamos sumamente preocupados, ¿no? Y de la crisis que está viviendo España. Nosotros en Ecuador no hemos logrado resolver todos los problemas, pero cuando esas centenas de miles de hermanos dejaron el país, porque el país no era un país de migración, fue por una crisis muy similar a la que está viviendo España, y muy mal manejada, donde para proteger a los banqueros hasta se congelaron los depósitos, la gente no podía sacar su plata, se la incautaron para proteger a la banca. Corralito, congelamiento, pero allá duró 1 año. Y hasta hubo suicidios, ¿no? Porque la gente no tenía plata para ir al médico, llevar al médico a sus hijos, algo terrible. Decreció la economía 6%, el desempleo aumentó al 12, 14%, y por eso centenas de miles de ecuatorianos migraron, y sobre todo a España, porque no se necesitaba visa en esa época y por el idioma. Eso me gusta recalcarlo, porque no es gente que salió voluntariamente, fueron expulsados de su país por el saqueo, por los abusos del capital. Y bueno, ahora aquí está sucediendo algo parecido a la inversa. El país ha cambiado y no hemos resuelto todos los problemas, pero bienvenidos, bienvenidos. Juntos podremos enfrentar y superar cualquier obstáculo. Pero estamos muy preocupados con esos desahucios, si quiere abundamos más adelante. Sí, le iba a preguntar un poco por las medidas que han tomado aquí en el gobierno de España para ese aplazamiento de 2 años de los desahucios. ¿Qué le parece? ¿Le parece realmente la solución? ¿Es un parche que capea el temporal? Es un paliativo, eso es claro. No es la solución de fondo, pero agradecemos muchísimo al gobierno del presidente Rajoy porque eso ya tranquiliza a muchas familias ecuatorianas que se encuentran dentro de las condiciones para suspender 2 años el desahucio. Sin más problemas de fondo. Primero, con mucho respeto a la soberanía española, sin querer interferir en sus problemas internos, pero aquí también están involucrados centenas de miles de ecuatorianos. Cuando una familia no puede pagar una deuda, esa familia tiene un problema, ¿no? Pero cuando centenas de miles de familias no pueden pagar una deuda, no solo tiene problema esa familia de las centenas de miles, los bancos también tienen un problema, la economía, la sociedad tiene un problema. O sea que los bancos hoy en día nunca pierden. Y si quieren solucionar ese grave problema ejecutando hipotecas, se van a pasar ejecutando hipotecas toda la vida y van a llegar al peor de los mundos.
gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas llenos de casas. Claro. O sea, la avaricia del capital financiero, el ser inflexible, el no querer ceder, va a llevar al peor de los mundos. Hay que buscar otra solución, soluciones flexibles, ¿no? Postergación, periodos de gracia, del pago de deuda, etcétera. Ha habido muchos movimientos sociales que han surgido, bueno, primero el 15M, no sé si conoce esta clase de los movimientos sociales que han salido aquí en España, 15M, la plataforma de los afectados de la hipoteca, la FAC, el Stop Desahucios, bueno, la coordinadora 25S, conoce estos movimientos, ¿no? Por supuesto. ¿No? ¿Qué opina de ellos? ¿Qué le parece? Una reacción natural, pues había hasta suicidios por los desahucios. Entonces, mire, le di el punto de vista macroeconómico, porque nos quieren engañar que buena economía es pagar las deudas a cualquier costo, que el euro esté fuerte. No, buena economía es que la gente satisfaga necesidades. Por ejemplo, una necesidad tan básica como una vivienda digna. Y cuando no se puede satisfacer esas necesidades, eso es pobreza. Pero ese no es el caso de España. España es rica. No solo que tiene capacidad, talento humano, tecnología, infraestructura, equipos para hacer casas, sino que ya existen las casas. Es un problema de coordinación, de correcta aplicación de política económica. Pero eso desde el punto de vista macroeconómico y económico en general. Desde el punto de vista de derechos humanos, ¿qué es esto de que cuando le sobraba plata al sistema financiero, cuando tenía exceso de liquidez, hasta la buscaban para darle un crédito? Ellos mismos valoraban la casa 200.000 euros. Viene la crisis, se desploma el precio de la casa, las familias no pueden pagar, bueno, dame la casa, pero va a valer 50.000 euros. Y me pagas el resto. Es decir, las familias se quedan sin casa y endeudadas. ¿Qué es eso? Eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no es técnica, no es ciencia, es privilegios abusivos del capital. Es hacer caer todo el riesgo sobre los seres humanos, cuando éticamente el riesgo debe caer sobre el capital. Ya que más costo para una familia, imagínense para un padre de familia tener que entregar la casa de su familia, de sus hijos, estar desamparado. ¿Qué más costo que eso? Pero encima se queda con deuda. No, pues. ¿Y cuál es el costo para el capital? Como usted decía, no pierden. Entonces, eso nos parece inadmisible. Esto lo dije en marzo, cuando vine a España. Regreso a mi país y teníamos la misma ley. Ya la cambiamos. O sea, no tienen por qué ser así las cosas. Eso no es ley física, no es ley natural, no es principio económico, no es ciencia. Es simple y llanamente supremacía del capital sobre los seres humanos. Volviendo al tema de los movimientos sociales, ¿cómo vería usted que salieran en Ecuador movimientos sociales de este estilo? Bueno, ¿usted por qué cree que estamos en el gobierno? Porque salió con muchos años de anticipación el equivalente a los indignados en Ecuador, que fuimos los forajidos, que salimos a las calles contra un gobierno traidor, corrupto, entreguista como el de Lucio Gutiérrez. Somos muy respetuosos institucionales de la democracia, pero hemos de entender que democracia no es solo votar. Democracia es cumplir lo que ordenó el mandante en las urnas. Ese tipo ganó con un discurso progresista, de izquierda, y lo primero que hizo fue firmar la carta más vergonzosa de la historia de Ecuador y probablemente América Latina con el Fondo Monetario Internacional. Irse a declarar en Washington frente al señor Bush, el mejor aliado de Washington. El centro de su política económica fue firmar un TLC a toda costa con Estados Unidos, lo cual nunca propuso en campaña. Entonces, el que rompe la democracia es él. Y la gente salió a protestar ante tanto latrocinio, además de corrupción, incapacidad, parentela por todos lados, etc. ¿Similitudes entre aquello y lo de ahora? ¿Ves similitudes entre aquello y lo de que está ocurriendo ahora aquí en España? Podemos decirle que nosotros nos anticipamos al movimiento de los indignados con 5 o 6 años. Ese fue el movimiento forajido. Gente apolítica, clase media, ciudadanos comunes de a pie, que dijimos ya basta, pues, y salimos a las calles a protestar. Y de ahí surge nuestro gobierno y la revolución ciudadana. Por eso se llama revolución ciudadana. Fue una respuesta espontánea de los ciudadanos. Y fueron los problemas, porque llegamos al gobierno sin una estructura política organizada. Ya tenemos, mal que bien, esa estructura, pero al inicio gobernamos sin un partido político, sin un movimiento político. Sí, ellos aquí también no tienen una ideología, no son una estructura política determinada, son diferentes organizaciones y... 30 organizaciones aliadas con principios comunes, pero no con esa rigidez de los mandamientos de un partido político ni con esa jerarquía, ¿no? Es movimiento. Es constante cambio, dinamismo, etc. Cambiando de tema, tema Julian Assange. ¿Cómo está el caso ahora mismo? Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? En un ejercicio de nuestra soberanía, y nosotros no le vamos a pedir permiso a nadie para ejercer nuestra soberanía, de acuerdo al derecho internacional, otorgamos el asilo pedido por el señor Assange, porque se verificaron los fundamentos de ese pedido. Estaba en riesgo su vida si lo extraditaban a un tercer país,
que estaba en riesgo que no se respetara el debido proceso. Entonces el señor Assange se encuentra bajo la protección del Estado ecuatoriano en nuestra embajada en Londres. Sí. ¿Cómo se puede resolver este problema? Mañana se puede resolver. De varias formas. Si Suecia envía un fiscal a interrogar, por eso lo está pidiendo al señor Assange para que vaya a Suecia, puede enviar un fiscal a interrogarlo en la embajada. Eso es perfectamente legal, perfectamente posible. Lo han hecho antes. El interrogatorio, Assange no está acusado de nada. Se está investigando supuestos delitos en Suecia. Jamás nos prestaremos a interferir con la justicia sueca. Pero no entendemos por qué no lo interrogan vía Skype, vía Internet. Es perfectamente factible, perfectamente legal. Y se acaba este problema. Primera alternativa, que no se da, no sabemos por qué. Segundo, que Gran Bretaña otorgue el correspondiente salvoconducto. Mañana lo puede hacer, para que se retire el señor Assange de la embajada con toda seguridad al país que a bien tuviera. Tampoco se da. Y hay una tercera alternativa un poco más remota, que el abogado del señor Assange, el doctor Baltasar Garzón, español, tenga éxito en sus recursos presentados ante la justicia europea, ¿no? Y pueda salir el señor Assange de manera segura de la embajada del Ecuador en Londres. Pero todo todavía es un gran signo de interrogación. Claro. Esto puede acabar mañana o después de muchos meses o probablemente años, pero ya Ecuador hizo lo que tenía que hacer, el resto lo tiene que hacer Gran Bretaña, Suecia y la justicia europea. Precisamente Garzón hablaba del estado de salud de Assange. ¿Ven alguna posibilidad de, no sé cómo decirlo, presionar o no presionar al gobierno británico para que intenten agilizar un poco? Las conversaciones son permanentes, pero no ha habido avances. Y eso ya le corresponde juzgar no, yo no he hablado, no. No, desde que esté en la embajada no he hablado. Una vez nomás hablé cuando me entrevistó, cuando tenía un programa Rosa Today, algo así. Bueno, y por Skype, no personalmente. Eso lo debe considerar es Gran Bretaña. Claro. Y por eso se otorgan los salvoconductos. Entonces, le insisto, todo está ya en la cancha, si quiere para usar términos futbolísticos, de Gran Bretaña, Suecia y la justicia europea. Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer. Hace justo un mes, me parece que fue el 18 de octubre, que arrancó de manera oficial, digamos, la carrera presidencial. Usted opta, creo que en tercer mandato. No, creo que empezó este mes. ¿No fue? Sí. ¿O fue hace...? ¿Fue este mes? Ah, vale, perdón, pensé que... No estoy tan seguro, pero fue que había empezado de ya hace un mes. De octubre, no, pero no fue hace mucho. Y usted opta a un tercer mandato. ¿Por qué ha querido a ello? Porque así lo decidió mi movimiento político. Pero por supuesto, pues, y después de, si ganamos las elecciones después de 4 años, quedarán cosas por hacer. Esto es un proceso, y por rápido que vayamos, los procesos más rápidos en la historia del desarrollo, de éxito, ¿no? Países asiáticos, han sido 25, 30 años con dictadura. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido, mejor y en democracia. Pero ni en 6 ni en 10 años vamos a lograrlo. Y luego, si logramos salir de su desarrollo, también un proceso continuo de mejoramiento de la calidad de vida, alcanzar el buen vivir con respeto a las culturas, a la diversidad, en armonía con la naturaleza. Esta es una decisión de movimiento. Yo tengo la responsabilidad de aceptar pues las responsabilidades a su vez que me da el movimiento, y en este sentido, si soy el que mayores probabilidades de victoria da, esa es mi responsabilidad. Llevar al éxito electoral a la revolución ciudadana, y no porque nos aferramos al poder, pero no nos engañemos, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en España. Las injusticias, las pobrezas se van a acabar con bingos, con beneficencia, sobre todo en América Latina, que es el continente más injusto del mundo, con injusticias estructurales que llevan siglos. Eso solo se podrá cambiar desde el poder político. Por eso el poder político, como instrumento de servicio e instrumento de justicia. Entonces, por eso nos presentamos a una nueva reelección y por eso esperamos que continúe la revolución ciudadana. Sí, constitucionalmente sería la última si gano. Si pierdo podría presentarme de nuevo, pero si pierdo tendríamos 4 años para preparar nuevos cuadros. ¿Y a quién? ¿Tiene alguien ya pensado en el relevo? No, pero lo que sí hemos sido muy cuidadosos en preparar muchos jóvenes para que tomen la posta, ¿no? No sé si por aquí está nuestro secretario, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología, tiene 35, 36 años. Y así usted verá, nosotros hemos tenido ministros de 25 años, el ministro de Economía tiene 31, 32 años, empezó siendo ministro a los 29 años. Entonces nos hemos esforzado mucho en preparar cuadros jóvenes. Para mí la más grande satisfacción sería cuando vengan los jóvenes
a decirme, vea, presidente, agradecemos todo su trabajo. Pero ya vaya, si ya está mayorcito, déjenos a nosotros, ¿no? Sí, en el caso de que ganara, ¿qué retos tiene ante sí? Mucho. Hemos avanzado, yo le diría, no quiero pecar de soberbio, pero le diría que no hay área en la que hayamos retrocedido. Por ahí tal vez problemas de seguridad, pero ya estamos enfrentando duramente, fuertemente, gracias, entre otras cosas, a la consulta popular que permitió la reestructuración de la justicia, porque el problema no solo estaba en la policía. En la policía invertimos centenas de millones de dólares, capturaba delincuentes, pero una justicia venal, corrupta, soltaba a todo delincuente. Entonces, con esta reestructuración se sanciona a los jueces que se prestan a estas prácticas y bueno, ya está reduciéndose el índice de la mayoría de delitos, pero tal vez en ese sentido sí hemos retrocedido, pero es un fenómeno planetario también, ¿no? En todo caso, en las demás áreas, le diría, no hay área en que no hayamos avanzado, algunas revolucionariamente, algunas increíblemente, otras más lentamente. Si quiere, entre las urgencias, y lo hemos dicho, para el próximo periodo es una verdadera revolución agraria, porque ahí tenemos una deuda pendiente. Usted decía en una entrevista hace unos días, creo recordar que era Cadena SER, en Ecuador estamos curados de espanto con el tema de la crisis. ¿Qué receta o qué consejo le daría a los mandatarios de los países europeos, en concreto el sur de Europa, en concreto España? Mi querida Sara, desde muy joven aprendí a no dar consejo a quien no me lo ha pedido. Entonces no voy a cometer esa indelicadeza, pero si la experiencia ecuatoriana puede servir a España y Europa, pues cuenten con nosotros. Yo decía... ¿De qué manera cree que le puede servir? Que nosotros hemos vivido todo lo que... Pueden trasladar de allí a aquí a... Que América Latina tiene un doctorado en crisis y en los programas de ajuste y en la intervención grosera de esta burocracia internacional. Y los pueblos europeos, yo sí lo puedo decir, pueden estar seguros que esa burocracia internacional lo que busca no es que los griegos, los españoles, los italianos superen la crisis lo más rápido, con el menor costo. Y sobre todo, que el costo de la crisis caiga sobre los que tienen que caer. Eso es política, esa es la política económica, decidir sobre quién recae el costo, sobre las familias, sobre los ciudadanos, o sobre las corporaciones, sobre el capital financiero, sobre el Estado. Pueden estar seguros que eso no es lo que busca esa burocracia internacional, sino sencillamente garantizar el pago de la deuda a los bancos privados y el pago de la deuda de los estados, incluso a la banca central, que es una deuda ficticia. Mira lo que está pasando en Grecia. Decenas de miles de millones de ayuda, entre comillas, préstamos del Fondo Monetario en euros para Grecia, pero ajuste para que nada quede en Grecia y solo generar excedentes para pagar a los bancos franceses y alemanes. Eso ya se lo sabe de memoria. América Latina, ese buen corazón de esa burocracia que lo que hace es garantizar los intereses del capital financiero. Te doy estos préstamos con estas condiciones, este programa de ajuste, para que nada quede en tu pueblo y todo se libere para pagar la deuda privada. O sea, al final del día costó muchísimo esto, pero se quedó ese país endeudado, ya no con la banca privada que recuperó su capital, sino con esta burocracia internacional. Entonces, revisen la experiencia de América Latina y no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Una última pregunta que quería hacerle, que ya se le ha avanzado antes al principio un poco. ¿Qué le diría ahora a los miles de españoles que están haciendo la maleta, preparándose para irse a algún país, seguramente de América Latina? México ha recibido ya muchos españoles, Chile también. Ecuador también. Ecuador también. Bienvenido, bienvenido. Y qué alegría poder servirlos en estas duras circunstancias cuando ustedes nos sirvieron tanto, en las durísimas circunstancias de 1999, ¿no? De perfil concreto que demanden. Pues Ecuador tiene de sobra mano de obra no calificada, ¿no? Bueno, siempre son bienvenidos y recibidos como hermanos y con acceso a todos los servicios, incluso servicios sanitarios, etc. Pero garantizados sus derechos humanos. Pero obviamente pues lo que más necesitamos es talento humano, ¿no? Altamente calificado. Por ejemplo, para la reforma universitaria necesitamos doctores con altos grados académicos. En la parte de salud necesitamos especialistas, hay un déficit crónico de especialistas en Ecuador, pero todos son bienvenidos. Pues creo que ya nos llaman... No sé si quiere otra pregunta. Si pudiera hacerle yo le haría muchísimas más, pero no sé si alguna otra pregunta más pudiera hacer. ¿Una más? Sí. Pues a ver, mire, otra más que quería hacerle sobre el encuentro que ha tenido con el presidente Rajoy. Que habían hablado del tema de los desahucios. ¿Ha conseguido sacarle algún compromiso acerca de cómo
acerca de, pues eso, de en este asunto en lo que respecta a la inmigración, no se preocupe, le ha dicho, no se preocupe que intentaremos enfocarlo ahí. Compromiso concreto no, pero por ejemplo, hablamos de suspender los desahucios 2 años. Él está muy preocupado por esta situación, ¿no? Y para familias que ganen menos de 19.000 euros, en principio eso cubre a muchas familias ecuatorianas. Y también lo del tema de acceso a servicios sanitarios. Ya está en manos del gobierno español un convenio de reciprocidad, porque nosotros también tenemos españoles, 12.000 españoles que irrestrictamente pueden acceder a nuestros servicios sanitarios para que haya igual tratamiento. Eso también lo dije en la cumbre, ¿no? Porque no se trata de poner títulos bonitos. Una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz y de repente los latinoamericanos no tienen acceso a servicios sanitarios en España. Entonces él lo propuse, si queremos esa relación renovada, pues que se garantice el acceso de servicios públicos que constituyen derechos humanos, como el acceso a la salud, para todo latinoamericano residente. ¿Qué opina de que ahora se haya restringido ese acceso? Es que son muchos... Eso ya lo hemos vivido en América Latina, estamos curados de espanto. No quiero inmiscuirme en asuntos internos, pero todo eso ya lo hemos vivido. Aprendan de la experiencia latinoamericana, por favor. Y no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Muchísimas gracias por atendernos en la entrevista.